Bienvenidos al dúo de Cristian y Paul. En esta ocasión os traemos el post de la jornada. Como ya sabéis, han jugado ahora sí que sí todos los partidos de la jornada y os traemos aquí pues el mejor resumen, el mejor análisis, ya que como siempre ya sabéis el dúo de contenido de calidad. Así que, sin más dilación, vamos con ello. Pues sí, hemos tardado un poquito más de lo habitual, ¿no? Ha llegado un miércoles, normalmente lo solemos hacer los lunes, pero la realidad es que el Real Madrid, uno de los equipos más importantes del planeta, no jugó hasta ayer, con lo cual queríamos esperar un poquito, alargar, ¿no?, el vídeo para poder comentar el debut del equipo de Xabi Alonso. Que bueno, si quieres directamente vamos a ello, no sin antes repasar todos los resultados de la jornada de la Liga, que han sido estos de aquí: el Girona, que perdió 1-3 ante el Rayo Vallecano; el Villarreal 2-0 ante el Oviedo; el Barça ganó 0-3 al Mallorca; 2-1 Alavés y Levante; empate a 1 entre Valencia y Real Sociedad; el Getafe ganó 0-2 en Balaídos; Athletic Club 3, Sevilla 2; el Español, que ganó en casa ante el Atlético de Madrid, sin duda la gran sorpresa de la jornada; el Elche y el Betis empataron a 1, y el partido que comentábamos, el Real Madrid le ganó 1-0 a los Osasuna. Una jornada de Liga primera bastante interesante, con alguna sorpresa, con algunas cosas que ya esperábamos, con jugadores nuevos destacando, ¿no? Yo creo una buena primera jornada en general. Sí, de hecho me ha sorprendido la cantidad de goles que han habido en la mayoría de partidos, porque al final el único en el que nos han superado los dos goles, que se podría decir, es el del Madrid, que fue ¿Verdad? justamente el último, pero en la mayoría pues nos han ofrecido buen espectáculo, es lo que hablábamos antes de la jornada, así que ya por esa parte muy contentos. Y bueno, como comentabas tú, ¿no? El debut de Xabi Alonso en el Real Madrid, bueno, en la Liga, porque ya jugó el Mundial de Clubes, evidentemente. Pues sinceramente, evidentemente es el primer partido, falta mucho por mejorar todavía, pero sí que me faltó a lo mejor un poquito más de ritmo, ¿no? Viendo el partido, pues al menos ya ves algo diferente a lo de Ancelotti, que justamente yo viendo el partido pensaba, Buah, si estuviera Ancelotti estarían ya pegando centros, pero ves que intentaban llegar a marcar gol, pues elaborando jugadas, con bastante toque, de hecho, pero digamos que el mayor peligro siempre llegaba de tiros lejanos, como por ejemplo Hausen, que estuvo ahí a punto de marcar incluso Militao. Y luego ya en la segunda parte sí que pues empezaron a acercar más, y justamente ahí es cuando llegó el penalti a favor del Madrid generado por Mbappé. Así que yo creo que en términos generales el Osasuna pues salió a simplemente aguantar, porque ofensivamente ya se le vio que mucho no tenía, así que pues salieron a competir con lo que podían. Pero bueno, yo creo que en términos generales es una victoria importante porque es el primer partido en Liga y, como hemos dicho, pues han tenido poca preparación, así que también es comprensible a lo mejor que les falte pues ese punto de finura, ¿no? A mí me sorprendió lo que decías tú antes del Osasuna, que, o sea, a ver, era normal que salieran a encerrarse un poco, ¿no? El Madrid al final tiene un equipo muchísimo mejor, mucho más talento, pero es que prácticamente no tuvieron ninguna ocasión. O sea, recuerdo un tiro de Budimir que se va súper lejos, y luego otra jugada que cae un rebote a las manos de Courtois con un centro de Abel Bretones, pero Sí. o sea, me parece que quitando esas dos, prácticamente ni se cruzaron la línea del centro del campo, que fue un poco duro, la verdad, de ver. Y luego el Madrid, lo que sí que creo que se mantuvo de la temporada pasada fue un poco la falta de ideas en ese tercio final del campo. De hecho, ganan 1-0, y porque el partido de Mbappé es superlativo. De hecho, Sí. el gol no existe sin que él coja una pelota, se vaya de tres tíos y luego recorte y le haga un penalti. Y luego encima lo mete él, pero bueno, es que no fue la única. Hubo otra que tiene una ruleta, luego un recorte, luego un pase de tacón que fue espectacular, ya gustándose al final, pero bueno, es que fue claramente, yo creo, el mejor del partido, quizá la mejor actuación de la jornada. Y yo creo que, pues, evidentemente, lo que decías tú es lo más importante. Al final es un equipo que lleva un mes y medio con el nuevo entrenador, entre vacaciones y bueno, y el Mundial de Clubes, que prácticamente llegó una semana antes, con lo cual eso ni cuenta, y que la pretemporada ha sido muy corta, y que de hecho no creo que haya tenido demasiado tiempo para estar simplemente centrado en poner nuevos sistemas tácticos, para mejorar la idea de juego, porque la pretemporada de eso, han tenido una semana y media, dos como mucho, con el tema del Mundial de Clubes, que llegaron hasta el final. Así que veremos si esta competición constante, porque ya prácticamente de ahora hasta junio van a tener 3 partidos cada semana, le permite ir añadiendo poco a poco la idea de juego que quiere implementar, porque es verdad que sí que se vio un Madrid, como decías tú, con algún brote verde, ¿no? Con alguna idea nueva, con alguna cosa diferente respecto a la temporada pasada, pero creo que aún está lejos, al menos de la versión que yo espero, de un Real Madrid con este talento y con un entrenador como Xabi Alonso, que ya hemos visto que ha sido capaz con el Bayer Leverkusen, un equipo con talento, pero ni siquiera cerca de lo que tiene el Real Madrid ahora mismo, de lograr cosas muy importantes, ya no solo en Alemania, sino en Europa también, donde se quedaron a nada de conseguir la Europa League. Con lo cual, eso, yo sinceramente es un debut y bueno, saqué los 3 puntos, al final le aguantas
el pulso al Barça, que es una cosa que el Atlético de Madrid no ha hecho, por ejemplo, y que luego, si quieres, hablamos de ella. Pero creo que aún falta un pasito más, ¿no? Creo que tenemos que pedirle más a un Real Madrid con este talento. Sin duda, es lo que comentas. Yo creo que más o menos cuando pasen las semanas, que vaya cogiendo más partidos incluso, aunque por suerte en este inicio, si no me equivoco, antes del parón son solo partidos de liga, luego ya sí que viene la Champions, pero bueno, yo creo que también antes del parón o incluso durante el parón también será un tiempo que aproveche con los jugadores que se queden ahí con él para justamente pues ajustar esos temas tácticos de los que hablas. Yo creo sobre todo, bueno, claro, es que ayer muchos problemas en defensa no vimos porque Osasuna no generó, pero en ataque sí que es donde tiene que ajustar más porque también es lo que comentabas tú, ¿no? O sea, había muchos pases, pero no acababan de encontrar, digamos, la línea en la que poder desequilibrar el equipo y eso que Mbappé, pues estuvo, vamos, como has dicho tú, espléndido. Sí, sí. Yo creo que si se gana ayer es precisamente por él, no solo por el penalti, sino ya por el peligro que había generado en momentos anteriores. Correcto. Y si quieres, ahora vamos a hablar de su rival por el título a priori, el Fútbol Club Barcelona, que es verdad que ya hace muchísimo que jugó, por esto que decimos que Madrid tuvo más descanso por la pretemporada corta, pero bueno, es un partido en el que yo creo que hay menos que comentar, porque, bueno, primero el Barça salió bastante bien, marcó el primero rápido, el segundo hay polémica y yo la entiendo sinceramente, es un gol bastante raro, pero a partir de ahí hay las dos rojas y el partido se acaba al minuto 40 prácticamente, que fue bastante triste. A mí me dejó un poco mal sabor de boca porque, hostia, yo tenía ganas de ver al Barça y prácticamente vimos muy poco nivel real competitivo porque a partir, o sea, con 9 el Mallorca, pobres, no tenían nada que hacer. Vimos un golazo de Lamine Yamal, que también estuvo espectacular, otro de los grandes jugadores de la primera jornada de la Liga. Pero, bueno, o sea, creo que el Barça estuvo bien al nivel del año pasado, pero claro, me hubiese gustado ver un poquito más. O sea, yo esperaba con dos rojas ver un 0-7, un 0-8, y eso es algo de lo que incluso Flick se quejó luego en rueda de prensa, ¿no? Que le faltó ver un poco más de ambición, ¿no? Un poco más de esfuerzo por parte de sus jugadores, que, hombre, yo entiendo por una parte que con el partido prácticamente ganado al descanso quieras aflojar un poco, pero por otra parte, hostia, llevas sin jugar al fútbol 2 meses de forma competitiva prácticamente. Es el primer día, te quedas una semana de descanso y la vas a tener durante el próximo mes, como decías tú, porque no hay Champions League o competición europea. Aprieta un poco, ¿no? Claro, es justamente eso, porque claro, si estuviera ahora mismo en una seguidilla de partidos como pasa a veces, cuando ya estás metido de pleno en la temporada, que tienes Champions el martes o el miércoles, pues sí que se entiende más. La cosa es que con un 2-0, yo creo que también, quieras o no, se puede complicar el partido, porque imagina que tiene una falta lateral, no sé qué, y Sí, le pero con metes dos uno y minutos. ya se te mete algo en el cuerpo. Yo creo que lo que tienes que hacer es matar el partido y yo creo que eso es lo que Flick pedía, ¿no? Incluso meter cuantos más goles pues mejor, ya sabemos cómo va su estilo de juego, pero sí que, como comentabas tú, pues el partido se nos acabó pronto y eso que teníamos muchísimas ganas con esas expulsiones. Yo creo que las expulsiones sí que, Bueno, pues yo creo que no hay digamos duda. que eso, no hay nada que hablar, como mucho la entrada de Rafinha, que yo pensaba Sí, sinceramente, tal y como estaba el partido, que lo iban a expulsar, pero para bueno, mí lo es, sí. depende cómo te pilla, así que si te la saca te la tienes que comer 100%. Pero bueno, yo creo que en términos generales, pues antes del 2-0 incluso, que ya también fue polémico, pues fue un Barça superior, aunque como comentas tú, yo creo que en la segunda parte tendría que haber ofrecido bastante más, también teniendo en cuenta que tienes dos jugadores más que tu rival. Pero bueno, primera jornada también, líderes provisionales de momento como 8 equipos o 7 creo que son, así que todavía falta mucha liga por Evidentemente, delante. evidentemente. Otro equipo que, bueno, otro partido, perdón, que tuvo dos mitades muy diferentes fue el Español Atlético de Madrid. Tuvimos una primera parte que yo consideré muy buena del Atlético de Madrid, dominando bastante, combinando bien, y bueno, un golazo espectacular de Julián Álvarez, pero eso en la segunda parte se fue por completo. También hay que decir que porque quitaron a los tres jugadores quizá que más me estaban gustando, ¿no? Que fueron Julián, Baena y Thiago Almada, y que eran los tres que le estaban dando un poco de sentido a las posesiones del Atlético de Madrid, y también los tres jugadores capaces de en ese tercio final del campo pues ser un poco más decisivos, generar ocasiones y todo eso. De hecho hay una de Julián que se va por nada antes de que lo cambien y que llega a entrar y se acaba el partido seguramente ahí, y a partir de los cambios pues vemos un Español que va creciendo poco a poco, que no llega con un peligro excesivo ni tiene un dominio espectacular, pero que las que llega las marca. De hecho el segundo es un golazo espectacular de Peremilla, y se le va unos 3 puntos, una victoria que el Atlético de Madrid, perdón, tenía prácticamente asegurada, y que, bueno, por como veía el partido, incluso se esperaba más goles del Atlético de Madrid que en una remontada perica.
Y al final, oye, son 3 puntos también importantísimos para el Español, que es cierto que es la primera jornada, pero como ya han dicho ellos mismos, el objetivo es salvarse y por una victoria contra el Atlético de Madrid, que es uno de los 3 principales candidatos a la Liga, pues es oro, sea en la jornada 1, sea en la jornada 36, cuando estés jugando todo. Claro, es que el Atlético es de los más difíciles que te vas a enfrentar, además en la primera jornada que suele ser más difícil enfrentarte a los equipos top, así que yo creo que es un resultadazo, además viendo la dinámica de los últimos minutos, pues es merecido porque si bien es cierto que antes te podrían haber metido algún gol más, esto es lo típico de si llegas y no las metes, luego pues tienes ahí en el balón parado la opción de meter goles, así que yo creo que hicieron pues el partido que tenían que hacer y luego, lo que ya comentamos un poquito en el anterior vídeo del Cholo de los cambios, que sinceramente yo todavía no lo acabo de entender, aunque luego escuché la rueda de prensa ahí un poquito y dijo que va a aprender de sus errores y así que pues veremos si es cierto o no porque le hacían referencia a estos cambios. Así que si los consigue corregir, pues yo creo que hay un Atlético bueno como el que vimos en la primera parte o incluso antes de precisamente los cambios. Así que yo creo que el equipo lo tiene, evidentemente, han hecho una buena plantilla, pero es lo que siempre decimos, ¿no? Por buena plantilla que tengas, tienes que saber ordenarlos y que hagan el papel bueno para que no te acabes descalabrando en los últimos minutos. Además, cuando ya habías hecho, como hemos dicho ya, pues un buen partido que incluso pensábamos que podrían marcar más goles. Correcto, y ya por comentar un poco más los otros partidos de la jornada, un poco repaso rápido y ya pasamos a las otras ligas. El Girona estuvo bastante mal, sobre todo bueno, en la primera parte. Sí. Bueno, tuvo evidentemente el tema de Gazzaniga, que fue uno de los peores partidos que yo le he visto nunca a un portero, sin exagerar. Y luego, bueno, en la segunda parte es verdad que con uno menos, incluso podéis comentar que son incluso mejores que el Rayo, que fue un poco raro, porque el Rayo, bueno, pues un poco como el Barça quizá se relajó bastante con un 3-0 fácil, con una expulsión, con el portero después de lo que ha hecho. Bueno, el Villarreal también estuvo bien, es verdad que hay otra vez el tema, bastante rojas esta jornada, por cierto. Hay el tema de la roja del Oviedo y ya como que es complicadísimo para un equipo recién extendido competir contra un Villarreal que te va ganando y que además, bueno, es un equipo nivel Champions League, ya lo hemos visto. El Alavés consigue una victoria muy importante contra el Levante, creo que son 2 equipos que pueden estar luchando por la salvación. 2 equipos que también luchan por algo parecido, que creo que pueden luchar por algo parecido, son Valencia y Real Sociedad, que ninguno sacó ventaja respecto al otro porque empataron. Pero fue un partido interesante. El Getafe, que bueno, es una de las que más se ha hablado, ¿no? Con todo el tema, bueno, Yago Aspas se ha quejado por protestas y pérdidas de tiempo. El Getafe ya sabéis que normalmente es así, pero hay que dar también su mérito porque está jugando con muchísimos tíos que el año pasado estaban en segunda ref o primera ref y bueno, sacar un 0-2 en un campo de un equipo europeo. Tiene su mérito. El Athletic Club, que hizo un buen partido, se le complicó durante 20-30 minutos con un bastante buen Sevilla, la verdad, me gustó el trío de atacantes. Pero bueno, al final saca la victoria con un grandísimo Nico Williams, hay que decirlo. Luego el Betis se quedó un poquito corto, ya para acabar. El Elche que sacó un buen punto y bueno, de hecho es el único de los 3 ascendidos que empieza puntuando y hombre, creo que contra el Betis además es verdad que es en tu campo, pero es un punto muy valioso. Sí, además en la segunda parte vimos a un Elche, pues teniendo en Bueno, cuenta igual es que un estaba golazo. el Betis delante, bastante bien. O sea, además creo que ha hecho buenas incorporaciones, así que a lo mejor tenemos ahí un Elche que se consigue mantener, que claramente va a ser su objetivo. Pero bueno, empieza también de manera bastante buena, porque yo creo que el Betis va a ser de las visitas más difíciles que tengan ahí en su campo. Así que bien saltada con un empate, aunque también pues se han quedado con ganas de más, porque también en los últimos minutos estuvieron ahí a punto de conseguir otro gol, pero bueno, como has comentado tú, yo creo que hemos tenido una jornada, vamos, espectacular. Sí, correcto. Y donde también lo hemos tenido, la verdad, creo que aquí ha habido más goles incluso que en la Liga, es en la Premier League. Donde, bueno, vamos a primero decir los resultados y luego si quieres entramos partido por partido, como siempre. El Liverpool ganó 4-2 al Bournemouth. Aquí sí que no tuvimos ningún gol entre Aston Villa y Newcastle, un partido muy, muy malo, que me comí entero. Tottenham 3, Barley 0, Sunderland 3, West Ham 0, otra de las grandes sorpresas de la jornada, un recién extendido ganando 3-0 al West Ham. Empate a 1 entre Brighton y Fulham, el City que ganó 0-4 al Wolverhampton, el Chelsea Crystal Palace fue otra piedra de partido, otro 0-0. El Nottingham Forest que ganó bastante bien 3-1 al Brentford, el Arsenal que se llevó una victoria contra el United. Pero ojo, el United a mí me gustó bastante, ahora lo hablaremos si quieres. Y el Leeds que le ganó 1-0 al Everton el lunes. Con lo cual, bueno, ha habido partidos de palizas, ha habido partidos. Claro, es que los partidos que han estado igualados han sido 0-0 la mayoría, entonces no sé hasta qué punto mola eso demasiado. Pero bueno, una jornada que al menos los 3 candidatos principales que podríamos imaginarnos, ¿no? El Liverpool, City y Arsenal ganan sus 3 partidos. El Chelsea que se cae un poquito después de un partido bastante flojo. Y por detrás, pues los equipos Champions, Aston Villa, Newcastle, empate. El Nottingham Forest que ha empezado otra vez bien. Veremos cómo
cómo va este año con la competición europea, que es complicado siempre para equipos con menos presupuesto, aunque bueno, en la Premier presupuesto tienen prácticamente todos, pero bueno, comparado con los Liverpool, City y tal, pues se quedan un poco más cortos, pero bueno, en general, una primera jornada yo creo también muy interesante, con debuts muy buenos, y luego hablamos también de Ekitike y sobre todo de Reinders. Sí. Sí, de hecho, si quieres empezamos ya con el Liverpool, que es el que abrió la Vamos. jornada, el 4-2 contra el Bournemouth. La verdad que me sorprendió lo bien que empezaron y luego vi que se dejaron Sí, un poquito. como, no sé, se dejaron llevar un poquito, les acaban empatando, pero aparece ahí al rescate Chiesa con el primer gol en Premier desde que está en el Liverpool. Otro dato interesante. Sí, sí. Pero bueno, yo creo que fue un debut, pues en términos generales, bueno de Liverpool. Al final, lo que siempre decimos son las primeras jornadas que está un poquito más todo el mundo un poquito más con cargas físicas, pero a lo mejor no son las mejores, pues es importante sacar los 3 puntos. Y bueno, Ekitike, yo la verdad que, bueno, hicimos los vídeos de los fichajes y a lo mejor decíamos, bueno, está sobrepagado tal, pero bueno, de momento el tío está rindiendo bastante bien, o sea, creo que va a gol por partido, o sea, me parece una barbaridad, así que poco más podemos decir de él. Pero yo creo que de momento, como parece que no llega Isa, que hemos oído comunicados ahí entre Newcastle y él, bueno, hay un lío montado ahí. Parece que, bueno, va a ser el 9, digamos, así que yo creo que de momento está cumpliendo con creces y que tiene el ataque ahora mismo pues cogido de su espalda, ¿no? Sí, es que, bueno, es eso, o sea, creo que es un jugador muy especial, es súper alto, pero también es bastante técnico, no se mueve bastante tosco, y hombre, ha empezado mejor imposible, lo que decías tú, 2 partidos, 2 goles, es verdad que en el primero no pudo ayudar para conseguir el título de la Community Shield, pero bueno, si puede ayudar con una liga final de temporada, creo que no estarán demasiado tristes en Anfield. Y luego el City, por otra parte, a mí me gustó bastante, es verdad que la primera parte es un poco engañosa, se van 0-2 arriba si no me equivoco, pero el Wolves me parece que le anulan 2 goles al mismo tiempo por fuera de juego. Sí. Y además genera bastantes ocasiones, y luego la segunda sí que es verdad que ya, bueno, con 0-2 y con todo este tema empiezan a dominar bastante, y el que estuvo espectacular la verdad fue Reinders, que yo creo que de todas las ligas quizás ha sido el mejor debutante, ¿no? El mejor fichaje en esta primera jornada. Estuvo increíble en el primer gol con una croqueta y un pase por arriba, luego marca el suyo, luego le da otro a Haaland. La verdad que fue un debut, vamos, mejor imposible prácticamente para él. Y luego, por comentar otras cosas, el Arsenal United, yo creo que el United mereció un poquito más. O sea, a mí me parece un partido más de empate que de victoria de alguno. Y de hecho, si me tuviese que mojar con victoria de alguno, quizá tiraba más hacia el Manchester United que no hacia el Arsenal. El Arsenal marca un gol de córner, como siempre, que son espectaculares en eso, y que no vale menos. Al final, oye, lo tienen entrenado perfectamente. Y es que aquí les ha dado 3 puntos que seguramente sin eso no los hubiesen conseguido. Pero el United, hombre, a mí con los fichajes, la verdad que me pareció una versión diferente a la del año pasado. De verdad que al final pierdes igualmente, pero creo que hay un rayo de esperanza interesante ahí con Amorim, que es una pretemporada bien, que ha fichado a los jugadores que quería y que tiene una plantilla, yo creo, más competitiva que el año pasado. Sin duda, es que yo ya ni recuerdo la última vez que vimos a un gran United que se mereciera más ante un rival top de la Premier. O sea, yo creo que aquí nos teníamos que remontar a mínimo hace año y medio. Así que pues tiene un meritazo, y lo que comentas tú, era partido de empate, creo yo, porque más o menos llegaron las mismas veces o incluso más el United, como comentas. Así que por fin parece que vemos brotes verdes con Amorim, después de que tenga pues su pretemporada, que tenga tiempo para hacer cambios en la plantilla, para que ajuste todo un poquito. Así que parece que este año sí que sí puede ser el bueno de que por fin salgan de esa mala dinámica que llevan ya pues varios años metidos. Así que veremos si lo acaban cumpliendo, porque yo creo que tiene ahora que sí pues un juego al menos reconocible, ¿no? Que también era lo que le pedíamos al United, que sí, aparte de ganar, evidentemente, pues es más fácil si tienes una manera de jugar que te favorezca más, pues ganar más partidos al final, porque sí, puedes ganar partidos jugando ahí de manera medio extraña, pero cuando es más fácil de reconocer al equipo, pues ya vemos que al menos los aficionados están más contentos, o yo espero que lo estén, porque es que es un partido que, como comentabas tú, se pierde porque sí, te pillan esa de Calafiori y tal, pero en términos generales, muy buen partido. Que, bueno, primera jornada puedes entender que te pase esto, pero yo creo que a la larga se va a ver una progresión. Si siguen jugando así, evidentemente, tampoco me quiero tirar al agua, pero yo confío que este sí que sí sea el año bueno. Y al final, bueno, de hecho en la misma Premier League tenemos ejemplos. Arteta, de hecho, el ejemplo más claro, porque se enfrentaron esta semana, tardó, yo creo que la primera temporada ni siquiera entró a Europa. De hecho, es posible que las 2 primeras no entrase a Europa. El Liverpool de Klopp en su momento, creo que la primera temporada tampoco entra a Europa. Y luego, hostia, pues el Arsenal lleva, de hecho, en las últimas 3 temporadas, si juntamos todos los puntos de todos los equipos, el que más puntos ha hecho es el Arsenal, que fue un dato que dejaron en la retransmisión.
que me gustó bastante, a pesar de que no han ganado en nada, evidentemente, que es lo importante y que esperan hacer este año. El Liverpool de Klopp, que os voy a contar, campeón de Premier, campeón de Champions, y bueno, devolvió al Liverpool a la primera escena europea. Y quizá, es verdad que yo creo que todavía están muy lejos y me atrevería a decir que faltan algunos fichajes, a pesar de todo el dinero que se han gastado, faltan nombres de primer nivel mundial. Creo que el United, oye, pues al menos están, parece, en un primer paso interesante. Yo creo que eso, o sea, los Mateus Cunha y los Mbeumo hicieron un debut interesante. Yo creo que mejoran bastante a los, bueno, lo que vimos el año pasado, ¿no? De los Sancho, Garnacho, incluso Rashford o Anthony, que fuera o no han estado mal en el United, sí que no dieron su mejor versión, ni mucho menos. Y luego veremos cómo se acaba adaptando Sesco, que es verdad que jugó un poco menos de minutos. Empezó desde el banquillo, pero yo sinceramente creo que la idea será juntar a los dos que ya he dicho, Mbeumo y Cuña, con Sesco y Bruno Fernández por detrás. Que, hombre, son 4 nombres ahí muy interesantes, la verdad, de un ataque, yo creo, como mínimo, nivel Europa, que sinceramente creo que debería ser el objetivo esta temporada. Y otro equipo que me parece, bueno, parecía al United porque se enfrentaron a la final de la Europa League y porque tuvieron malas temporadas pasadas, es el Tottenham, que por cierto, a mí los 2 partidos que llevan este año me está gustando bastante. De hecho, en este marca 2 golazos Richarlison espectaculares, sobre todo el segundo, yo creo que es el gol de la jornada. Bueno, el de la Miña no estuvo mal tampoco, la verdad. Pero en la Premier yo sinceramente creo que sí que es el gol de la jornada. Me gustó mucho Kudus también, que le da otras asistencias. Y en general, hostia, se vio un equipo bastante sólido, bastante correcto, portería cero, en ataque bien, generando ocasiones. Es verdad que es el Barley, que no es el mejor equipo de la historia del fútbol, pero también lo hicieron contra el PSG, que es un partido que, bueno, por los 15 minutos finales, que al final creo que por cansancio dejan de apretar, dejan de hacer lo que estaban haciendo bien y no pueden ir tan cerca y el PSG ahí te mata aunque tengan 10 minutos. Yo creo que es un inicio de temporada con Thomas Frank bastante más esperanzador que lo que vimos, bueno, los últimos años prácticamente. Aunque bueno, el primero no queda mal, pero sobre todo el año pasado, que a pesar de que gana la Europa League, hostia, yo creo que sinceramente el balance general de la temporada no tiene que ser demasiado bueno por parte del Tottenham y de hecho así lo vieron ellos despidiendo al entrenador. Claro, yo creo que es bastante diferente lo que vimos la temporada pasada a esta, ya solo con 2 partidos que hemos visto, porque sí, este ha sido ante el Barley, ¿vale? Pero es que, como comentabas tú contra el PSG, estuvieron a 10 minutos de si aguantaban un poquito más, pues ganar la Supercopa. Así que yo creo que de momento ha empezado bien el proyecto, también como comentamos, pues esto es una carrera a fondo, pero es siempre mejor empezar bien con buenas sensaciones que mal. Así que yo creo que esto se lo tenemos que dar, además con un Richarlison que está últimamente pues bastante bien, siempre se tiene ahí dudas de su rendimiento. Y Pero de bueno, hecho me parece va. que también va acompañado también un poco a cómo va el equipo, ¿no? O sea, digamos que se acopla un poquito, así que si el equipo va bien, él va a ir bien, así que para los aficionados del Tottenham esperan que siga yendo así porque es que es un jugadorazo siempre que está bien. Luego también Kudus, que me parece, vamos, buenísimo ya desde que lo vi en el Ajax, era, me parece, si no me equivoco. Sí, sí, correcto. Es un jugador diferente al resto, así que yo creo que al Tottenham pues también le puede ir bien. Y vamos, veremos a ver cómo sigue todo, pero también es otro equipo que también hay que tener en cuenta. Y mira que el año pasado terminó el 17º, o sea, es que es de traca esto. La verdad que sí que es un dato increíble, de hecho seguramente es la peor posición en su historia. Pero bueno, como mínimo parece que de primeras, evidentemente, este análisis es muy, o sea, es demasiado pronto para hacer cualquier tipo de conclusión, evidentemente, estamos hablando solamente de la primera jornada, pero United y Tottenham parece que como mínimo mejor que la temporada pasada van a quedar, que no sería demasiado complicado, también te digo, tendrían que bajar. Y luego, por comentar más cosas de la jornada, me gustó bastante el Sunderland, que quizá fue la gran sorpresa de, es verdad que han gastado muchísimo dinero, 150 millones me parece algo, una barbaridad para un equipo. O sea, es posible que el Sunderland haya gastado más que todos los equipos de la liga juntos, quitando a los 3 primeros, bueno, a los 3 grandes, que es un dato malísimo para la liga y buenísimo para la Premier, pero como mínimo a tener en cuenta, la verdad. Pero bueno, lo que importa es lo que pasa en el campo y, hombre, fueron muy dominantes contra un West Ham, que es verdad que tampoco es el mejor equipo de la historia, pero, joder, es un equipo que ya estaba asentado en la Premier League durante muchos años y que llega aquí uno nuevo, te hace 3 fichajes y te mete un baile interesante. Luego, lo mismo para el Nottingham Forest, y yo tengo curiosidad de ver cómo esta temporada, ya lo he dicho antes con el tema Champions League, perdón, con Europa League, pero al menos de primeras, sin competición europea, hostia, fue un 3-0 muy rápido al principio, la primera media parte, luego hacer un penalti al minuto 80 casi, pero bueno, es que prácticamente no había ni partido en juego ya para ese momento. Bastante bien, otra vez Chris Wood con un doblete que, hostia, la temporada pasada estuvo espectacular, me parece que fueron 20 goles al final y ha empezado a ese mismo nivel. Y ya para acabar, si quieres, hablamos un poco de los 2 partidos innombrables casi, el Aston Villa Newcastle y el Chelsea Crystal Palace, en los 2-0-0, que la verdad que no hay demasiado de comentar porque es que casi no hubo ocasiones. En el Chelsea no estuvo mal Esteban, me gustó el debut,
me gustó un poquito menos Gittens, pero bueno, ambos lo intentaron, sin éxito, la verdad, la mayoría. La primera de esta es buena, se va por un centro, pero faltó ahí ideas en el tercio final y bueno, lo mismo podríamos poner de Aston Villa y Newcastle, que quizá la ocasión más clara del partido fue al minuto 2, un mano a mano de Langa, y luego ya a partir de ahí, con el Newcastle, lo más interesante, lo que decías tú antes, que está pasando en las últimas horas, es el tema Isaac, que a mí me parece, que, o sea, cada vez estoy más convencido de que se va a quedar y ojo no se quede todo el año en la grada o algo así, que sería malísimo tanto para el Newcastle como para él. Porque, hostia, sacó un comunicado ayer y lo decías tú, diciendo que, bueno, no estoy en la... Hicieron ayer la gala de los jugadores del año de la Premier, del equipo del año. No fue, le dieron un premio, creo que fue en el equipo del año de la Premier. Y dijo que habían pasado cosas, que no se habían cumplido promesas. Y luego el Newcastle ha sacado un comunicado que no me acuerdo exactamente qué palabras, pero a mí la sensación que me ha dejado es, oye, que si no te queremos vender, aquí te quedas, ¿eh? Y veremos lo que va pasando, porque, hostia, es una guerra interesante y veremos también si él quiere seguir jugando en el Newcastle o no, a pesar de que no lo quieran vender, cómo rinde también si es que decide volver, porque, hombre, la situación yo creo que sinceramente no es la más agradable en la que puedes estar y yo creo que el Newcastle, hombre, evidentemente es su mejor jugador, o sea, le va a afectar cualquier cosa que pase y si no pueden sacar dinero y no puede jugar además y no tener un recambio, ojo, porque también están en competición europea y le podría pasar factura de cara a la liga. Sí, es que es una situación muy complicada porque ya hemos visto, incluso los aficionados del Newcastle, que él pues se quería ir, o sea, creo que ha quedado bastante claro y con estos últimos comunicados te queda todavía más claro que la situación no es la mejor entre club y jugador, pero claro, tiene contrato, si no lo quieren vender pues se tiene que quedar, es lo que hay, pero es que claro, yo si fuera el Newcastle no sé si renta quedarte un año a Isaac para tenerlo en la grada o que esté mal con el ambiente, no sé, es una cosa rara que incluso me recuerda así si nos ceñimos al pasado, cuando Coutinho se quiso ir al Barça en el verano de 2017, que también hizo el transfer request, si no me equivoco, luego dijeron no te vendemos porque el Barça no quiere pagar tanto, que al final en invierno sí que se fue. Bueno, podría pasar eso, ¿no? A lo mejor que lo fichen en invierno, nunca se sabe dependiendo de cómo vaya la cosa, pero yo creo que es una situación insostenible y que o club o jugador tienen que dar la marcha atrás y decir, bueno, pues si me quedo bien, o si me voy, pero vamos, lo que no puede ser es que a día 10 no, 20 de agosto, estés aquí lanzándote comunicados, tal, cuando ya ha empezado la Premier y dentro de poco empieza la Champions, no sé, o sea, es una cosa que no acabo de entender, pero bueno, supongo que lo solucionarán, pero es que ahora mismo yo creo que, como dices tú, se va a quedar y mira que parecía que se iba a ir. Pero bueno, estas son las cosas que tiene el fútbol, ¿no? A lo mejor esto sirve para que el año que viene, en vez de al Liverpool, vaya al Barça, quién sabe. Ojalá, ojalá, la verdad. Y si quieres, vamos a cerrar el vídeo hablando de la jornada de la Liga, donde también ha habido otra sorpresa que otra. De hecho, el primer partido en Marsella perdió ante el Rennes 1-0, el Lens perdió también ante el Lyon 0-1, el Mónaco, que empezó ganando 3-1 Le Havre, Niza 0, Toulouse 1, empate a 3, partidazo entre Brest y Lille, Auxerre 1, Lorient 0, Metz 0, Estrasburgo 1, Angers 1, París 0 y Nantes 0, París 1, y 4 seguidos 1-0 en racha. Bueno, por comentar si quieres el PSG, que fue el que yo vi, es verdad que no fue un partido excelente, al final lo salvó Vitinha con un buen gol, un poco de suerte en el rebote, pero bueno, es verdad que quizá hay un poco más de dudas esta temporada respecto al Paris Saint-Germain por lo que pasó ante el Chelsea, porque contra el Tottenham tampoco acabaron de ser el equipo, la máquina, la apisonadora que vimos el año pasado. El debut en Francia tampoco ha sido lo mejor, aunque tampoco iban con un 11 titularísimo, la verdad. Pero bueno, aún así, yo sinceramente creo que no hay que dudar demasiado de un equipo que viene de ganar el triplete y que ha tenido incluso menos pretemporada que el Real Madrid. O sea, al final uno de los principales argumentos del equipo Luis Enrique era la intensidad del físico en general y evidentemente con una semana y media, perdón, 2 semanas de pretemporada es complicado estar al nivel que estaban el año pasado en marzo cuando se estaban jugando todo y cuando parecían completos aviones, con lo cual, bueno, yo creo que también es un poco de tiempo, no en el juego táctico porque ahí ya llevan 2 temporadas con Luis Enrique y saben perfectamente cómo es el sistema, sino en el punto físico. Cuando cojan ese nivel, yo sinceramente creo que van a volver a ser uno de los principales candidatos, no solo a la Liga, que prácticamente están obligados a ganarla, sino a ganar todos los trofeos ya habidos y por haber. Claro, es que yo no creo que se hayan olvidado de jugar al fútbol, es simplemente eso que comentas. Han tenido menor temporada, de hecho con la Supercopa tuvieron que regresar antes incluso, y además llegaron a la final del Mundial de Clubes, o sea, han tenido el calendario más corto de todos para volver,
Así que yo creo que eso tiene mucho que ver. Además, también es un 11 con rotaciones de que no es titular del todo. Y luego primera jornada que también pues siempre le suele costar a todos los equipos. Así que yo creo que también hay que esperar un poco a lo mejor a eso, el parón después de selecciones para que sí que ya tengan más ritmo cogido. Pero bueno, yo creo que sí o sí este PSG va a ser candidato a todo esto, que nadie lo dude, por mucho que contra el Tottenham hayan tenido dudas o en este partido también. Y luego otro equipo que digamos que le podría plantar cara al PSG, pero que en esta primera jornada pues ya no empieza de la mejor manera, es el Marsella después de perder, que la verdad me sorprendió un poco. Pero bueno, es que mirando ahí un poquito el partido, algunos minutos, pues sí que no acabaron tampoco de jugar bien del todo, no sé. O sea, yo creo que fue una derrota que a lo mejor el empate era lo más justo, pero que tampoco tuvieron un partido como para ganar, que eso también es sorprendente porque el año pasado habíamos visto bastantes goleadas del Marsella, pero bueno, también esto aplica a todos los equipos. Si pierdes en la primera jornada, pues se entiende porque todavía faltan cosas. Además, he visto, ahora que me ha venido a la cabeza, que Rabiot y otro jugador se Sí, pelearon después del partido y que el está entrenador ha fuera. dicho que ya no van a volver a jugar. O sea, esto me ha parecido también de traca. O sea, no sé, Además, surrealista, pero bueno. además Rabiot, que hombre, lo ficharon hace un par de años de la Juve, con de esta de ser importante y se pelea fuera los dos. A mí me hizo bastante Sí, gracia sí, sí. cuando lo leí. Pero eso, hostia, el Marsella, sobre todo el año pasado, fue el equipo que, al menos de inicio, pues parecía incluso que podría estar más cerca del Paris Saint-Germain. Empezaron muy bien con Greenwood, se hablaba mucho de Marsella, de hecho, al principio de temporada, que es algo raro Sí. porque la liga no es verdad que no es la liga más comentada del mundo, pero bueno, claramente el año pasado ya empezaron mejor que lo que empezaron este. Aún así, yo sinceramente, como decimos siempre, a pesar de que el PSG le falte aún todavía ponerse a tono, es muy complicado que cualquier otro equipo, por nivel de plantilla, es que ni siquiera le compita. O sea, quedar cerca a menos de 15 puntos me pareció un logro, sinceramente. Menos de 10 sería casi para darles el título a ellos. Con lo cual, hombre, iremos hablando poco a poco menos de la Liga, creo, respecto se vaya alejando el PSG a su competencia en la tabla. Efectivamente, o sea, esto tendría que ser a ver quién queda el segundo, ¿no? La Liga, en vez de Liga, League 2, a ver quién queda el segundo, porque bueno, es cierto que tenemos ahí un poco de competencia, pero yo creo que sobre todo la chicha de esta liga está en los puestos de Champions, a ver quién queda ahí, que eso sí que normalmente va variando, tenemos ahí al Lyon, al Marsella, el Niza, depende, el Mónaco, a ver cuándo debuta Ansu y Pogba, que también tenemos ganas de Interesante, ver sí. eso, pero sí que, de hecho creo que el atractivo que nos queda ahora mismo de la Liga es ver a los dos juntos, a ver si en algún partido se da, esperemos que sí. Pero bueno, con tanta preparación, yo al final no sé si van a jugar en enero, no sé, en octubre, noviembre, no sé, ya veremos. Pues sí, y con esto, hombre, yo creo que en general en todas las ligas habrá una jornada interesante. Ya hablaremos el viernes del inicio también de la Serie A y de la Bundesliga. También hablaremos, por supuesto, de las jornadas 2 de estas tres. Y con esto yo tengo poco más que decir, la verdad. Sí, con esto vamos a concluir el vídeo, esperemos que os haya gustado. Si es así, dejad un pedazo de like, suscribiros al canal si no estáis todavía y activad la campanita para que os lleguen las notificaciones. Además de eso, no olvidéis seguirnos en En nuestras redes sociales, que son Instagram, TikTok y Twitter, las tenéis en la descripción. Darle al enlace, nos seguís, le dais like a nuestros vídeos y nos ayudáis muchísimo, igual que si les das like a este, ¿verdad, Cristian? efectivamente, que yo creo que ya le han dado like a este momento del vídeo, Pero, pero bueno, pero. hay que volver a recordarlo. Y ahora sí que sí, nos despedimos. Adiós. Chao.